¿Qué tal, amigos? En este emocionante episodio de Últimas Noticias de hoy, voy a traerles actualizaciones más recientes sobre el seguro social, directamente desde la historia de la Casa Blanca. Siempre es crucial estar al tanto de las noticias que puedan tener un impacto significativo en nuestros beneficios y en nuestro bienestar financiero. Por ello te recomendamos que le des un me gusta a este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir todas las actualizaciones más importantes que provienen de todos lados, desde la Casa Blanca, desde el Congreso, desde la Administración del Seguro Social. Muchas personas han preguntado, ¿qué fue lo que pasó con el Seguro Social bajo Donald Trump, bajo Biden y bajo los otros 13 presidentes, como para que lleguemos hasta este momento, en el cual el Seguro Social tiene tantos problemas? Y es que a medida que las personas envejecen, sus ingresos disminuyen y sus gastos de atención médica aumentan. Antes de la Seguridad Social, la indigencia era parte de la vejez para millones de estadounidenses ancianos, los cuales dependían de sus hijos, de las iglesias y de las organizaciones benéficas para mantenerse y satisfacer sus necesidades más básicas. Y es que todo esto cambió hace 89 años, con la Ley de Seguridad Social, la cual creó un fondo de seguro para proporcionar un ingreso básico a los trabajadores que habían superado sus años de ingresos. Hoy en día el programa sigue siendo la base de la red del Seguro Social, pero sin duda alguna luce muy diferente a lo que era en 1935. Pues así es como cada presidente ha impactado el Seguro Social, desde que se fundó el programa durante la Gran Depresión. Para empezar hablaremos sobre el primer presidente que fundó el Seguro Social, y sin duda alguna es Franklin Delano Roosevelt, el padre de la Red de Seguridad Social, el cual promulgó el proyecto de Ley de Seguridad Social el 14 de agosto de 1935. Este había pedido al Congreso que elaborara una política de seguridad social solo 14 meses antes de que el proyecto de ley se convirtiera en la Ley de Seguridad Social. La primera parte de la ley, que era un componente clave del New Deal, otorgaba ayuda a los estados para que estos distribuyeran entre sus residentes mayores más necesitados. La segunda parte preveía un programa federal de beneficios para los trabajadores jubilados. Y es que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la mayoría de la población podía contar con algo de dinero en sus años dorados, además de sus hijos o de las iglesias. Y es que en el apogeo de la Gran Depresión, esta ley también proporcionaba un seguro de desempleo, que permitía a los desempleados involuntarios conservar parte de su poder adquisitivo. Esta ley también creó 4 programas para beneficiar a niños vulnerables y ciegos, todos los cuales fueron financiados por el gobierno federal, pero administrados por los estados. Finalmente, esta ley destinó $8 millones a los estados para poder ampliar la atención sanitaria en todas las localidades. Pues bueno, los últimos 3 presidentes que han estado ocupándose en el Seguro Social. Comencemos con Barack Obama. Y es que el logro más emblemático que tuvo el presidente Obama fue la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible, también conocida coloquialmente como Obamacare. Y es que el presidente promulgó esta legislación el 23 de marzo del 2010. El impacto más significativo que tuvo en el Seguro Social esto fue una reducción en el subsidio del plan de medicamentos recetados de Medicare para las personas con mayores ingresos. Luego de este llegó Donald Trump, donde su mayor contribución del presidente Trump al Seguro Social se produjo a raíz de la pandemia del COVID, pues el 27 de marzo del 2020 promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus. Esta ley afectó al Seguro Social de varias maneras, y es que 2 secciones redujeron los impuestos adeudados por ciertos empleadores y retrasaron el pago de la FICA o de la SECA al tiempo que garantizaban la solvencia de los fondos fiduciarios del Seguro Social. También suspendió la recuperación de la deuda de préstamos estudiantiles de los beneficios del Seguro Social. Como candidato presidencial para este año 2024, Donald Trump ha dicho que no tiene planes de tocar el Seguro Social si es que gana otro mandato en la Casa Blanca. Luego de esto tenemos al actual presidente, que es Joe Biden.
Para el presidente Biden fue el coronavirus, una vez más, lo que impulsó las primeras leyes. En este caso, la ley del Plan de Rescate estadounidense del año 2021, que sin duda afectó la seguridad social. La mayoría de las disposiciones relacionadas con la administración del Seguro Social exigían que la agencia proporcionara información personal y confirmara los números del Seguro Social de millones de beneficiarios del estímulo. Para el año fiscal 2023, el presupuesto operativo de la Administración del Seguro Social se incrementó a $14,000 millones desde los $13,000 millones el año anterior. Sin embargo, eso fue menos de los $14,000 millones que solicitó Biden. Al presentar su plan presupuestario para el 2024 en marzo del 2023, Biden afirmó que quería asegurarse de que su administración estuviera protegiendo y fortaleciendo la seguridad social para los estadounidenses, y una vez más reafirmó su postura contra los recortes al Seguro Social o al Medicare. Pues Biden también propuso un plan de 4 puntos para impulsar la seguridad social que afectaría principalmente a las personas con altos ingresos, las cuales tienden a tener cuentas de ahorro para la jubilación mucho más grandes que el estadounidense típico. ¿Cuáles son estas propuestas específicas? La primera es gravar los ingresos obtenidos por encima de los $400,000, dejando los salarios entre $168,000 y $400,000 libres de impuestos. Actualmente, cualquier salario superior a $168,000 no está sujeto a impuestos. Segunda propuesta: cambiar el cálculo para determinar los ajustes anuales por costo de vida, el COLA, del Seguro Social, para que estos ya no se basen en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos, pues Biden está a favor de basar el COLA en el índice de precios al consumidor para las personas mayores. La tercera propuesta: aumentar la edad del monto del seguro primario, que es lo que determina cuánto dinero recibirán beneficios del Seguro Social. Y su cuarta y última propuesta: aumentar el beneficio mínimo especial para los trabajadores vitalicios con salarios más bajos al 125% del nivel federal de pobreza para los beneficiarios del Seguro Social.